hay los elementos para volver a crecer y mantener tasas de crecimiento altas durante un periodo muy sostenido. Pero tenemos que hacer varias cosas. Hay que eliminar una serie de cuellos de botella. Y uno de los temas más importantes es la inversión. Y una de las razones por las que dejamos de crecer entonces, y solo tuvimos este crecimiento, es por una importante falta de capital físico. Esto es inversión. ¿Por qué tuvimos una baja inversión en estos periodos cuando dejamos de crecer? Probablemente desde 1982. Tal vez el último año en que tuvimos una inversión importante fue en 1981. Uno de ellos es que hubo una contracción del financiamiento. Hay que recordar simplemente que en los 80 llegamos a tener un encaje legal de hasta 90% porque había que financiar el déficit del sector público, y los que vivimos esa época sabemos muy bien lo que sucedía. La inversión pública, que es un detonante fundamental de la inversión privada, la complementa y la induce, dejó de darse. El esfuerzo de reducir el gasto, de reducir los déficits y la inflación que teníamos obligó a la política pública a reducir enormemente la inversión pública. Finalmente, había una importante desequilibrios macroeconómicos, inflación, devaluaciones, y esto restaba certidumbre, y la certeza sobre el futuro nos parece que es fundamental, y lo sabemos como empresarios, para poder llevar a cabo una inversión, poder proyectar, poder saber cuáles serán los retornos, los costos. Hay un descenso brutal de la inversión pública que apenas empieza a recuperarse. Uno de los grandes retos para crecer es que esta inversión pública en infraestructura, en todos los elementos que nos están deteniendo, puertos, ferrocarriles, carreteras, etcétera, se dé. La inversión privada se ha mantenido y se ha incrementado. ¿Qué promueve la inversión? ¿Qué determina la inversión? Y la verdad es que la inversión no la determina necesariamente el deseo de crear empleos. Realmente lo que estimula la inversión, lo que determina la inversión, es los incentivos que nos llevan a invertir. Y esto es rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no tiene por qué haber inversión y no se va a dar la inversión privada. Y esta depende en gran parte también de derechos de propiedad. Si ponemos obstáculos a la rentabilidad, si no existe certeza jurídica sobre los derechos de propiedad, no vamos a tener la inversión que requerimos, y sin esta inversión no vamos a tener las tasas de crecimiento que requerimos. Para poder crecer a niveles superiores al 6, requerimos niveles entre 25 y 30% del PIB de inversión de manera sostenida, y la inversión pública juega un papel fundamental. La inversión extranjera directa sigue jugando un papel importante, está teniendo niveles muy altos y es parte de la inversión total. Entre todos los factores adicionales que tenemos que determinan la inversión, por supuesto que están estos. No hay duda que las instituciones fuertes son fundamentales. La inversión pública es crítica. Hay otros elementos en los que no me detengo en aras del tiempo, y tal vez uno de los más importantes es reducir los costos de transacción. Costos de transacción altos, una regulación pesada, corrupción, etcétera. Suben los costos, restan productividad, restan competitividad y finalmente restan rentabilidad, detienen la inversión. Yo diría que la educación es fundamental en el mediano y largo plazo, una asociación entre sector público y sector privado, que tal vez es uno de los elementos más importantes también para explicar, junto con la importante inversión que se dio en los dos grandes periodos en los que tuvimos crecimiento, un acuerdo entre sector público y sector privado para alinear bien los objetivos y las inversiones públicas. Y con esto termino.